Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes, en especial a los compañeros de Fuerza Lavasoriana. Hace unos días subí un video explicando la contradicción de la Watchtower, afirmando que en el año de 1936, en la atalaya de fecha 1 de abril, la Watchtower afirmó que lo que se publica en la revista de la atalaya son alimentos que provienen de Jehová Dios y Jesucristo para alimentar al resto ungido o a los ungidos, para darles a ellos el alimento verdadero a su debido tiempo, paulatinamente, y esos alimentos que son la verdad, que vienen de Jehová Dios, que Jehová Dios jamás podía mentir, porque el Salmo 31, 5 dice que Jehová es la verdad, así como su Hijo Jesucristo también lo es, según Juan 14, 6. En ambos casos, tanto el Padre como el Hijo dan alimentos que son la verdad, que nunca podrían apagarse ni extinguirse, ni ser reemplazadas por otras luces supuestamente más brillantes después, porque dejarían al dador de la luz previa como un mentiroso, cosa que no es posible en la naturaleza de nuestro Padre Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo, que, como digo, son la verdad y sus dichos son la verdad. La Watchtower nos dijo enfáticamente en la tarea del 1 de abril de 1936, que ya lo subí en un video anterior, que lo que se publica en la revista Atalaya es la verdad, que son alimentos de Dios, de Jehová Dios y de su Hijo Jesucristo, y que por lo tanto no provienen de ningún ser humano y tampoco se podría atribuir esos alimentos espirituales, esas luces a hombres, sino solamente a Jehová Dios y su Hijo Jesucristo. Y así muy claramente y enfáticamente lo hizo saber la Watchtower. Yo quisiera que revisemos juntos nuevamente lo que la Watchtower nos dijo en esta atalaya que ya subí, y lo vuelvo a poner porque quiero tocar un tema muy interesante que es también para reflexionar. Veamos nuevamente esta atalaya de abril de 1936, cuando el juez Rutherford estaba en la presidencia de la Watchtower. Bueno, queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí les muestro a ustedes la revista La Atalaya, el heraldo de la presencia de Cristo, de fecha 1 de abril de 1936, en donde la Watchtower publica un artículo que es digno de reflexionar, que se encuentra en la página 106 de esta atalaya, que vamos a ir avanzando para ver de qué se trata. Nos vamos a ir a la página 106, 104, 105 y 106, porque quiero traducirles lo que la Watchtower pone en esta atalaya que está acá en amarillo, para reflexionar conjuntamente, queridos amigos. Y se lee así, presten atención por favor. El apóstol Pablo amonesta concerniente al día de la ira de Dios y dice a su pueblo: por eso, consuélense a ustedes mismos y edifíquense los unos con los otros. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 11. Esa es la razón por la cual el Señor permite estas verdades sean publicadas en la atalaya. Lo que se dice allí no es opinión de hombre, y ningún hombre debe dársele crédito de ello. El Señor tiene su camino bueno de información y consuelo para su pueblo. Mientras el resto ungido no necesita ningún hombre para enseñarle a ellos, es el privilegio del remanente ungido de ser alimentado por Jehová Dios mismo y Jesucristo a través de un alimento conveniente a su debido tiempo, y que hasta ese final el Señor causa un entendimiento de las Escrituras
y permite que éstas sean publicadas en la revista La Atalaya. Es un privilegio y deber de todos los compañeros de los Testigos de Jehová, conjuntamente con los Jonadabs, de ser obedientes a este mandamiento y estudiar estas preciosas verdades, así consolarse los unos con los otros, tal como hasta ahora han estado haciendo ustedes. Bueno, ya hemos corroborado, queridos amigos, que efectivamente la Watchtower afirmó que lo que se publica en la Atalaya no son alimentos de hombres, sino de Jehová Dios y Jesucristo, y que por lo tanto es el alimento a su debido tiempo que Dios da para que sirva de confort, de consuelo, para que los testigos de Jehová pudieran estimularse mutuamente, tal como lo había exhortado el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, y que era la revista de la Atalaya, que servía para ese fin de estimularse, de consolarse mutuamente, que era para darse confort con los alimentos espirituales que Jehová proveía paulatinamente a su esclavo fiel y discreto, a su cuerpo ungido, para alimentarlos correctamente con las verdades bíblicas, para que se consuelen mutuamente, siguiendo la recomendación, como digo, del apóstol Pablo a los tesalonicenses que acabo de mencionar. Ahora yo quisiera mostrarles a ustedes, queridos amigos, y ahí vimos la fecha de la revista Atalaya, que fue de 1936. Acá quiero mostrarles a ustedes, amigos, este libro de la Watchtower, que se llama Riquezas. Y acá se puede ver más o menos, está en inglés, se llama Riches, Riquezas. Este es un libro publicado por la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová. Acá lo podemos ver un poco mejor, está el título, Riches. Veamos la fecha de este libro. Primero, algo que vemos acá muy claramente en este libro es que está escrito por Joseph Franklin Rutherford, que ha sido autor de los libros que vemos acá, que se enumeran acá. Y este libro, la fecha es, lo dice acá, de cuándo fue publicado. Ahí está la fecha. Copyright 1936 por Joseph Franklin Rutherford. Copyrighted, derechos de autor, copyrighted. Ahí dice Watchtower Bible and Tract Society. Y como vamos a ver acá claramente, escrito por Joseph Franklin Rutherford. El libro Riquezas, Riches. Aquí vemos el libro. Mi reflexión es la siguiente. Vemos dos literaturas de la Watchtower. Dos. Una que es una revista de Atalaya que hemos mostrado hace un momento, y otra literatura que es un libro. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es verdad que lo que se publica en la revista de Atalaya no puede ser de autoría humana, que no se le puede dar crédito a ningún hombre por lo que se publica en la revista de Atalaya, y que son alimentos de Jehová Dios y de Jesucristo, que son la verdad, que son dados a su debido tiempo para que sirva de consuelo y de confort entre los testigos de Jehová, leyéndola y recibiendo ese alimento espiritual nutritivo como la verdad, y que no son escritos de hombres, ni de hombre alguno, ni se debe dar crédito a ningún hombre, sino que solamente a Jehová Dios? Pero paralelamente vemos que en otra literatura de la Watchtower, como es en el libro de Rutherford,
que vemos acá, titulado Riches, se ve muy claramente acá arriba, Riches, que está escrito en el mismo año que la revista Atalaya, resulta que aparece en la parte interna, escrito por Joseph Franklin Rutherford. Copyrighted, derechos de autor. Copyrighted significa derechos de autor. No dice que son copyrighted de Jehová Dios y Jesucristo, sino que dice que es de Joseph Franklin Rutherford como autor de este libro, y por el cual nosotros tenemos que proteger esos derechos de autor. No podemos plagiarlo, no podemos tomar de ahí nada porque tiene protección de autor. Yo me pregunto, ¿es acaso que el juez Rutherford recibía regalías por lo que él publicaba en sus libros? Ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Pero acá el problema es, ¿cómo es verdad que los artículos de la Atalaya son de Jehová y Jesucristo y que no interviene ningún hombre y que no son alimentos de hombres, ni se le puede dar crédito a ningún hombre? Sin embargo, en el mismo año, la Watchtower, que publica la revista Atalaya, también publica el libro Riquezas y pone interiormente escrito por Joseph Franklin Rutherford como autor de ese alimento espiritual. Y dice copyrighted, o sea, derechos de autor, Joseph Franklin Rutherford, además, como reconociendo que es su autoría, que es su propia inspiración, sus propios puntos de vista, que sirven como alimento espiritual, paralelamente con la revista Atalaya, que supuestamente ambas literaturas, tanto este libro como la Atalaya, sirven como consuelo y confort para los testigos de Jehová, para que se estimulen mutuamente, se den consuelo, se den ánimo, leyendo la literatura de la ciudad Watchtower. ¿Cómo se puede explicar esta contradicción? ¿Qué? ¿Es acaso que la revista Atalaya tiene alimento exclusivamente de Jehová y Jesucristo y que no interviene ningún hombre alguno? Y por otro lado, existe paralelamente una literatura de la misma sociedad Watchtower que debe servir de estímulo, de confort, para darse ánimo, de consuelo entre los testigos de Jehová, como dice Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, y son alimentos de una sola persona, de una persona que se llama Joseph Franklin Rutherford, y que a él hay que darle crédito, la autoría de este libro. ¿Por qué se pondría el nombre de Joseph Franklin Rutherford si el alimento es de Jehová Dios y Jesucristo? En todo caso debería poner, no se debería poner nada, sino decir Watchtower Bible Tract Society, publicando los alimentos de Jehová Dios y Jesucristo, tal como supuestamente está ocurriendo con la revista La Atalaya. Esa es la contradicción, queridos amigos. En un mismo año, la Watchtower publica La Atalaya y publica libros que supuestamente sirven como alimento espiritual para los testigos de Jehová, para que sirvan de ánimo, de darse estímulo, confort, los unos a los otros. Sin embargo, vemos que la Atalaya es de Jehová Dios y Jesucristo, es decir, sus alimentos espirituales son de Jehová Dios y Jesucristo, y no se le debe dar crédito a ningún hombre, porque ningún hombre publica ahí sus ideas o puntos de vista personales, sino que son de Jehová Dios y de Jesucristo, y que son la verdad. Pero vemos que paralelamente, como ya he dicho, en este libro Riqueza, publicado en 1936, vemos que adentro dice, escrito por Joseph Franklin Rutherford, copyrighted Joseph Franklin Rutherford, como derechos de autor protegidos. Es decir, la Watchtower reconoce que la autoría de este libro no es Jehová y Jesucristo, sino es el propio Joseph Franklin Rutherford. Y eso es verdad. Acá no interviene nada Jehová Dios, porque si fuera que Jehová Dios hubiese utilizado al juez Rutherford para dar su alimento espiritual acá, jamás se hubiera descartado este libro, puesto que hubiera sido un alimento de Jehová Dios y Jesucristo, que es la verdad. Jehová no podría mentirnos con publicaciones que pondría acá, porque Jehová es la verdad, Salmo 31:5, y Jehová no puede mentir con alimentos falsos. Pero como este libro se descartó con el tiempo, ya no se publica, porque sus métodos ya no se creen que son la verdad o que está escrito acá, resultó cierto que este libro era
de autoría humana y que se le podía dar crédito a una sola persona, que era el juez Joseph Franklin Rutherford, y no a Jehová Dios y Jesucristo. Esto es algo preocupante, porque la Watchtower tiene una ambivalencia, tiene dos formas como mide las cosas. Cuando se trata de la revista Atalaya, dice que son alimentos de Jehová Dios y Jesucristo, y que no se le puede dar crédito a ningún hombre alguno de lo que se publica ahí, y que es la verdad que da Jehová a su Hijo Jesucristo a su debido tiempo para que se los dé a sus ungidos, como alimento nutritivo, como la verdad, y se puedan confortar los unos a los otros, según Tesalonicenses 5:11. Pero cuando se trata que dice el mismo año publica la Watchtower un libro con los supuestos alimentos espirituales que también deberían servir de confort, de estímulo para los testigos de Jehová, resulta que este libro tiene autoría humana y dice, escrito por el juez Rutherford y copyrighted también el juez Rutherford, como protección de derechos de autor, para que nadie le robe su intelecto, lo que él ha escrito ahí. Está protegido ese libro. Entonces, ¿cómo podemos explicar que en un caso la Watchtower se aleje del hombre, del ser humano, y diga que los alimentos de la Atalaya son exclusivamente de Jehová Dios y Jesucristo, y hace una distinción, guarda distancia con los alimentos que podrían dar los seres humanos, que serían alimentos con limitaciones humanas, imperfectos, y guarda distancia diciendo que los alimentos de la revista Atalaya no se le puede dar crédito a hombre alguno, ni decir que es de tal o tales personas, sino que son 100% alimentos verdaderos de Jehová y Jesucristo. Y por otro lado, en ese mismo año, la Sociedad Watchtower publica un libro con alimento espiritual que es de una persona, de un hombre, y que es el señor Joseph Franklin Rutherford, que publica su alimento espiritual a título personal y pone escrito por mí, Joseph Franklin Rutherford, y derechos de autor protegidos. ¿Cómo se puede explicar esa contradicción? Que la Sociedad Watchtower, por un lado, pretende la revista Atalaya hacer un deslinde, diciendo, nuestros alimentos son de Jehová Dios, aquí ningún hombre interviene, y no son alimentos de hombres, ni ideas de hombres, ni punto de vista de hombres, sino que son alimentos de Jehová Dios y Jesucristo, de lo que todo lo que se publica en esta Atalaya. Y por otro lado vemos que ese mismo año está publicando un libro que se llama Riquezas, escrito por el juez Rutherford, cobrando él mismo la autoría de ese libro, poniendo en la portada, escrito por Joseph Franklin Rutherford, copyrighted, protegido, de ese autor protegido. Esa es la contradicción. ¿Se dan cuenta? La Watchtower, pues, se desdice, puesto que sus elementos son de hombres, tanto de este libro Riquezas, como la revista de la Atalaya, también, puesto que lo que se publicó en esa revista de abril de 1976 fue descartada con el tiempo y tampoco se cree. Y todas esas Atalayas posteriores a 1936 de la era del señor Rutherford también fueron descartadas, porque lo que se publicaba ahí no era de Jehová Dios ni Jesucristo, sino eran los puntos de vista del señor Rutherford, que también estaba en la revista de la Atalaya, junto con el comité editorial que actuaba en ese momento, que eran hombres que daban su punto de vista, ese comité editorial. Entonces, nunca los alimentos de la Watchtower fueron de Jehová y Jesucristo, sino de hombres imperfectos que daban su propio punto de vista, que con el tiempo tuvieron que descartarse porque eran alimentos basura, chatarra. Esto lo he puesto para complementar el video anterior que ya subí, porque quería reflexionar con ustedes pues otra contradicción más, ¿no? Mostrando paralelamente dos alimentos espirituales que se dieron el mismo año, en 1936, uno exclusivamente de Jehová y Jesucristo, como es la vida de Atalaya, y otro alimento exclusivamente de un ser humano, de un hombre imperfecto con limitaciones humanas, de nombre Joseph Franklin Rutherford, que publicó su propio punto de vista para alimentar a los ungidos. Qué cosa más absurda, ¿verdad? Bueno, espero que reflexionen bien en esto, para que se den cuenta que la religión es ultra falsa, llena de contradicciones. Realmente es muy fácil probar y evidenciar sus engaños, sus mentiras, sus contradicciones grotescas. Gracias amigos por escucharme y será hasta la próxima.